Estamos ya conversando con el doctor Luis Ubillo sobre muchos temas, porque obviamente que el frío preocupa, y preocupa especialmente a dos sectores más vulnerables de la población, los niños y las personas mayores. Así que con el doctor vamos a hacer un repaso de las recomendaciones y también vamos a hablar de la vacuna para la gripe que está vigente y está disponible para la población uruguaya. Muy bienvenido, Luis, como siempre, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿qué pasa con esta ola de frío? Ahora todos nos empezamos a preocupar, a inquietar también sobre cómo prevenir síntomas de gripe, por ejemplo, ¿no? Bien, la ola de frío que llegó ahora en realidad no hace más que recordarnos que el invierno en general es el momento en que empiezan a aparecer brotes de las infecciones respiratorias con más frecuencia que en otras estaciones. Entonces, tenemos que ver bien que sí tenemos un brote, como en todo el mundo, en el invierno, de lo que es la gripe y de otras infecciones respiratorias, porque lo que habitualmente hacemos es confundir. A todos le decimos, bueno, estoy con una gripe, me agarré una gripe, terrible gripe, pero en realidad la mayoría de esos casos son infecciones respiratorias que no son una gripe. La gripe está vinculada a la infección de un virus, que tiene varios subtipos, pero es un virus que es el virus influenza. Entonces eso genera una infección en particular, con determinadas características, algunas de las cuales se parecen a los resfriados comunes, pero tienen algunas características de mayor riesgo, que es por lo cual se recomienda la vacunación. Bien, ¿y cuáles son esas características de mayor riesgo? Lo digo porque también uno quizás siempre al confundirse acude a una determinada medicación o lo resuelve por su cuenta y quizás habría que consultar al médico, ¿no? En algunos casos, sin duda, que hay que consultar. El resfriado común es esa rinitis molesta con ese moco clarito, transparente, alguna molestia, un poquito de fiebre puede haber, dolor de garganta, malestar general. La gripe ya, si bien esos síntomas se pueden compartir, ya es una situación en que la fiebre es más alta, fiebre alta, un dolor muscular más intenso, una astenia, que la astenia es lo que nosotros llamamos esa falta de ganas de hacer cualquier cosa, que uno quiere estar en la cama. Decaimiento. Decaimiento, eso mucho más marcado, dolor de cabeza más intenso, y todo eso tiene que hacer sospechar, sobre todo la fiebre, de que estamos frente a un caso de infección por influenza, que es particularmente la gripe. Ahí lo que se recomienda, por supuesto, es consultar en policlínica o con algún médico de radio que pueda ir a su casa a constatar y ver si eso puede ser un caso de gripe. Eso se puede diagnosticar con un test y tratarse en los casos que sea necesario específicamente. Bien, y que hablábamos recién de la vacuna para la gripe, que además requiere algunos días para empezar como a estar activa en el organismo. Es decir, si yo fuera ahora a vacunarme contra la gripe, ¿no? ¿Cuándo empieza a tener realmente efecto esa vacuna? Sí, la vacuna, en realidad empezó la vacunación en abril, por lo tanto... Que es lo ideal, ¿no? Es lo Vacunarse ideal. previamente al invierno. Exacto, porque la vacuna se genera en base a las cepas que uno sabe, que se saben a nivel científico, que van a llegar al Uruguay y que se van a empezar a manifestar. Entonces, la recomendación es vacunar previamente, en abril, para esperar el brote de la influenza y tratar de no tener el contagio. De todas formas, sí, es verdad que algunos días puede demorar el efecto, en realidad son pocos días, y es de ahí que surgen todos esos mitos que también están vinculados a la vacuna. Bueno, me vacuné y me agarré la Y me gripe engripé, igual. esa es la típica, ¿no? De creer que por vacunarse uno se agarró la peor gripe de su vida, he escuchado, por ejemplo. No Que es un mito. Es un mito, porque la vacuna no tiene virus vivos. Lo que tiene son virus muertos de varias cepas, de las más importantes que pueden estar presentes en ese país, en Uruguay en este caso, y por lo tanto no puede contagiar, no contagia gripe. Lo que puede pasar es que uno o ya esté contagiado o tenga otra resfrío común, que hay muchísimos, y que no protege esa vacuna contra esos resfríos. Entonces, uno se protege contra la gripe, no contra todos los otros resfríos, que pueden ser molestos también, pero que no tienen usualmente las eventuales complicaciones que tiene la gripe, que puede tener la gripe, y que por eso es que se vacuna a la población. Bien, vamos a reiterar que los grupos considerados de riesgo, digamos, ¿no? Los que realmente la vacunación puede hacerles la diferencia es a los niños menores de 5 años. Sí. Después tenemos las personas mayores, a ver si nos puedes ser un poco más específico de aquellas personas que realmente, digo, es importante la vacunación. La vacunación es importante en mujeres embarazadas, en niños de entre 6 meses y 4 años es donde se recomienda la vacunación. Por debajo de 6 meses no hay evidencia de que sea útil ni segura. Después, personas mayores de 65 años, porque ahí se asocia a mayores otras enfermedades que pueden asociarse y complicarse. Por lo tanto,
esa población se recomienda que se vacune. Y después todo lo que somos personal de salud, estamos todos vacunados. Personal de situaciones específicas, como puede ser situaciones esenciales, también se solicita que se vacunen. ¿Y fumadores, por ejemplo, también? Los fumadores habitualmente se intenta que se puedan vacunar también, porque el problema es que algunas de las complicaciones de la gripe pueden ser la neumonía viral o incluso la sobreinfección con una bacteriana. Bien. Y eso en algunos pacientes fumadores, sobre todo si ya tienen algún daño crónico a nivel del árbol pulmonar, eso puede generar una complicación. Te hago dos preguntitas breves. El tema de la automedicación, que lo dejé un poco ahí. Buenísima la pregunta. Es un problema porque la gente, ¿no?, frente a la gripe, lo primero que hace es hasta automedicarse un antibiótico, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con esas situaciones que son típicas también de la sociedad uruguaya, ¿no? La automedicación es un problema. Sí, absolutamente, eso es fundamental, porque eso que muy bien dijiste, la automedicación, y principalmente con antibióticos, no es para la gripe ni para los resfriados comunes, porque estamos hablando de infecciones virales, y los antibióticos lo que hacen es combatir bacterias. Entonces, ¿Y eso de por las dudas? no tiene ningún sustento y estamos complicando a la población toda, porque cuando uno se automedica con un antibiótico, nosotros todos tenemos bacterias propias, bacterias que son flora, y esas bacterias también están expuestas al antibiótico. Y estamos cambiando esa flora y estamos generando una resistencia. Y esa resistencia puede ser transmitida y vamos a ver, estamos pagando, ya algunos países están pagando esta situación con que hay brotes de resistencia a antibióticos. Claro. Por antibióticos mal tomados, de forma incompleta o cuando no estaban indicados. O sea, que tomar antibióticos por una infección viral, gripe u otra, es un error que nos puede llevar a una complicación a nivel de población a largo plazo. Por lo tanto, lo mejor es consultar. Si es una gripe o una infección viral, el principal tratamiento no es con antibióticos. Los antibióticos se reservan para cuando hay una sobreinfección bacteriana, que es algunos casos, sino que lo que se hace es un tratamiento sintomático con analgésicos, antiinflamatorios, para que el paciente se sienta mejor esos días, hasta que el cuerpo elabora la infección y se mejora. Y existe un pequeño porcentaje de pacientes que pueden tener que consumir un antiviral en el caso de la gripe, porque están en una situación de vulnerabilidad que los hace que la complicación podría ser mucho más grave en esos pacientes. Está claro, ¿eh? Bueno, y el tema de la hipotermia, que queda un poco ahí por encima, porque vi las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, que por ejemplo no recomienda el consumo de alcohol, a diferencia también de muchos mitos asociados a que el alcohol amortigua la sensación de frío, y que es algo que en realidad no es así. Por lo pronto la incentiva aún más, ¿no?, la hipotermia. El problema con el alcohol, sobre todo esas situaciones son muy claras en las personas que están en situación de calle, que muchas veces tratan de consumir calorías y de entrar en calor con alcohol. Es verdad que el alcohol al principio entrega calorías y uno se siente con un poquito más de calor, pero si uno toma mucho alcohol, se empieza a vasodilatar, o sea, las venas se amplían y pierde más calor, entonces eso agrava la hipotermia. Por lo tanto, obviamente no está recomendado tomar alcohol para... Bueno, y abrigarse, ¿no? Abrigarse, o sea, con el frío no hay con qué darle, siempre el abrigo termina siendo, bueno, lo más importante. Y abrigarse de las extremidades, ¿no? Eso famoso que te decía la abuela, ¿no? De la cabeza, los pies, las manos, es importante a la hora de combatir. La abuela el frío. tenía razón. La abuela tenía razón. La cabeza con un gorro, las manos, abrigarse bien los pies, porque con las medias a veces muy finitas uno empieza a perder calor por ahí, el piso transmite frío y eso empieza a complicar más. Eso sí que no es mito, entonces. No, eso bueno, se doctor siente. Ubillos, muchísimas gracias, como siempre, muy claro, ¿eh? No, Lo muchísimas esperamos gracias la a vos. próxima semana.